poder. Y estamos aquí una vez más saliendo con esta entrevista espectacular, asombrosa, sobrenatural, porque el Dios que creemos es sobrenatural. Estamos con esta temporada que es la fe con un café. Y aquí tenemos nuestras tazas ya con café. La fe con un café. Y tenemos el privilegio de tener a Dennis. Ella es de verdad, una mujer extraordinaria. ¿Sabes por qué les digo que es extraordinaria? Porque no es como cualquier de las mujeres que hay afuera. Van a conocer por qué es que ella tiene un testimonio grandioso. Ella es extraordinaria por este testimonio que nos va a contar. Pégate ahí en la pantalla, en este portal de internet que está permitiéndonos, para la gloria de Dios, traer testimonios que van a glorificar tu vida. Si eres joven, si eres mamá joven, si tienes hijos jóvenes, tienes que escuchar este testimonio que de verdad es de impacto, y creemos que va a edificar tu vida y la de tu familia. Amén, gloria a Dios. Como siempre, muy emocionadas de estar aquí en esta entrevista. Queremos darle la bienvenida a Dennis. Dennis, bienvenida. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Melita. Gracias por la invitación. Aquí estoy, para dar testimonio de todo lo que yo he vivido, y todo lo que he pasado, y para, más que todo, a muchas personas, a muchos jóvenes, a muchas madres, mi testimonio les sirva, para que vean que tenemos un Dios grande, único, poderoso, que si tú crees ciegamente en Él, entonces todo lo que nosotros le pedimos con fervor, creyendo ciegamente en Él, se cumple. Amén, amén. Por eso vamos a honrar a ese Dios poderoso con una oración, dándole el control de este hermoso tiempo. Y ahí donde estás, yo te invito a que junto a nosotros inclines el rostro para orar. Vamos a orar. Grande Dios, poderoso, temible Padre, tú que estás sentado en tu trono, Dios. Padre, a ti sea toda la gloria, sea toda la honra, sea todo el honor. Padre, perdona todos nuestros pecados. Sí, Señor, perdónanos. Señor, perdona nuestros pecados. Queremos presentarnos delante de ti humillados, humillados, sin manchas, sin manchas. Padre, enséñanos a tener un corazón humilde delante de ti. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de entrevistar a Dennis, Señor. Ella es tu sierva, ella es tu guerrera, Padre. Tú la has levantado como luz para las naciones. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te pido, Padre. Gracias, Dios. Espíritu Santo, ven a este lugar. Envuélvenos. Y tus palabras permanecen en nosotros. No queremos hablar nosotros, queremos que seas tú el que hable. Espíritu Santo, llena nuestra boca. Sé tú, Señor, tomándonos como instrumentos, Padre, para poder llegar. Dice tu palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivimos por la fe de aquel que lo dio todo por nosotros, Señor. Queremos darte la gloria, Papá Jesús. Espíritu Santo, fluye aquí. Protege este lugar, Señor. Fluye aquí, Señor, con fuego y poder sobre nosotros. Rompe yugos, Padre, a través de cada declaración que hagamos en esta entrevista. Saca de la esclavitud, Padre, a las personas que vean este video. Trae libertad, trae sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. Yo creo, Padre, que tú harás milagros. Yo creo que tú sanarás corazones, que traerás vida sobre los huesos secos. Ahora yo declaro que hay vida sobre los huesos secos. Muchos corazones rotos escucharán y serán restaurados. Gracias, Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros para traer libertad a los cautivos. Gracias, Señor. Que sea para gracias, Dios.
En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, ahora sí, en esta tarde vamos a dar inicio para esta hermosa entrevista que estamos teniendo. Y cuéntanos un poco de ti, Denis. ¿Cómo fue tu vida antes de conocer a Dios y después? Cuéntanos. Yo, pues, una vida normal como cualquier otra persona, ¿no? Tengo un compromiso, una convivencia, ¿no? Ya de 19 años, mis 3 hijos, ¿no? Que he tenido, y ¿qué podría, no? ¿Formaste tu familia? Claro, formé mi familia, ¿no? Llevaba una vida normal. ¿Pero buscabas a Dios? Claro que lo buscaba, ¿no? Conversaba, sabía de que el Señor me respondía, de que Él es grande, que es poderoso, ¿no? Porque yo le pedía cosas al Señor, ¿no? Y el Señor me las concedía. ¿Asistías a la iglesia? Sí, normal. ¿A la iglesia católica? Sí, normal. Y llevaba una vida de lo más sana, tranquila, ¿no? Porque, bueno, no me gusta trabajar, ¿no? Hacer cosas que pues, como que yo un poquito, no, digo que ya de la antigua porque a mi edad, ¿no? Y muchas personas no son como yo, ¿no? Claro. Y orabas. Oraba, le pedía al Señor, ¿no? Varias ocasiones, ¿no? Por un familiar, por alguno de mis hijos, por mi esposo, por mí misma, ¿no? ¿Y eso era todos los días o solo en momentos difíciles? Yo todos los días pedía, principalmente por los niños desamparados, por los niños que necesitan mucho, ¿no? Los niños que están en la calle, y siempre es lo primero para mí, ¿no? Los niños. Muchos niños abandonados, ¿no? Principalmente eso era lo primero que yo pedía, ¿no? Y luego, pues, mis hijos, mi familia, ¿no? Ah, qué hermoso, siempre Sí, tuviste yo un corazón siempre- muy compasivo. Sí. Qué lindo. Muchos quizás no me conocen, pero yo siempre he sido y seguiré siendo una persona muy empática, ¿no? Muy amable. No soy perfecta porque el único perfecto es nuestro Señor, ¿no? Y trato siempre, pues, ¿no? De hacer, ¿no? Caminar por el buen camino, ¿no? Y Claro. hacer lo que le agrade al Señor, ¿no? Qué bueno. Cuéntanos un poco, ahora sí queremos ahondar más porque la entrevista que hoy vamos a tener es de verdad, es de impacto. Ella ahora nos está contando cómo era el antes de conocer al Señor ya en profundidad, porque nosotros siempre tenemos un antes y un después. Y para eso el Señor nos prueba el corazón de cada uno de nosotros. Pero ella tiene un testimonio de impacto. No te vayas, no te muevas. De verdad, quédate porque ella va a hablar de un testimonio fuerte, de algo que le pasó a su niño y en este accidente, cómo ella conoce al Señor y cómo hay un propósito santo en este accidente y luego lo que sucedió. Pero de verdad, quédate con nosotros y ahora sí queremos en esta hora leerte un pasaje pequeñito bíblico para luego entrar en el testimonio que ya ahorita mismo se desata. No queremos entrar en el pasaje hay una historia en la Biblia del rico y de Lázaro. Te vamos a leer ahora un pasaje bíblico. ¿Para qué? Para poder ahondar en el testimonio y para que puedas entender mejor que hay dos lugares en la palabra de Dios que habla esta historia del rico y de Lázaro, y luego vamos a ahondar ya
en lo que es el testimonio que nos va a dejar, pero de verdad impactados. Yo estoy ansiosa ya porque ella nos cuente el testimonio, cómo sucedió todo esto, un día normal, un día cualquiera, un día cuando tú has salido de casa con tus hijos a un paseo y todo se vuelve en tragedia, y luego qué sucede, ¿no? Después de todo eso. Pero no te muevas, ahorita leemos la palabra y luego empezamos ya con el testimonio de impacto. Amén. Bien, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. En la nueva versión internacional. Y dice, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Gloria a Dios. Bien, ¿qué representa esta historia? Representa lo que Denis, en esta hora que tenemos el privilegio de estar con nuestra invitada Denis Chiroque, de verdad es una extraordinaria mujer. ¿Por qué? Porque tiene un testimonio que ahora mismo ya lo va a contar. ¿Y por qué te leemos esta versión de la Biblia, esta historia del rico y de Lázaro? Es porque ella tiene un testimonio de verdad de impacto, y para que tú conozcas dónde las personas van una vez que mueren, si van al cielo o al infierno, porque ahí en esta historia te está hablando de 2 lugares, y no es porque seas rico, sino dónde está tu corazón. Es poner primero a Dios antes que todo. Entonces dejamos a Denis para que nos cuente cómo el día se suscitó tan negro antes de ir a un paseo y luego presentarse con toda esta tragedia con su menor hijo, un niño que ella nos va a contar cómo era y nos va a contar todo porque ella es la indicada y ella lo vivió y esto es real. Cuéntanos, Denis, entonces, ¿cómo fue ese día? ¿Saliste de casa? ¿Cómo empezó el día? ¿Quién te invitó a ese paseo? Cuéntanos, Denis. Nosotros salimos, ¿no? Recibimos una invitación, ¿no? Para pasar fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿no? En un lugar llamado Casitas.
¿no? ¿Dónde queda esto? Queda llegando a Tumbes hacia adentro, un pueblito hacia adentro de Tumbes. Llego a ir con mis hijos, con mi esposo, mi suegro, ¿no? Porque principalmente era que mis hijos pasaran vacaciones allá y que mi suegro se regresara a su tierra después de varios años, ¿no? Hoy, ¿no? Pese a que habían, ¿cómo se podría decir? Obstáculos para no ir. Se presentaron en el camino. Claro, en el camino no, sino los días antes, ¿no? Entonces, lo que me empujó, ¿no? Ahí fue que ya mis hijos salían de vacaciones y querían ir a pasear, querían ir a conocer, sin imaginarme que se iba a cumplir lo que el Señor ya me había revelado a mí. Y yo creo que contra lo que el Señor nos pone, porque cada uno de nosotros tiene un destino que el Señor nos pone. Amén. Háganos lo que háganos, no podemos cambiar, ¿no? Entonces, dime una cosa, Denis. Antes del accidente, tú habías tenido un sueño. Cuéntanos. ¿Hace cuánto fue que tuviste esa revelación? Hace 2 años que yo soñé que mi hijo se me ahogara, ¿no? Más de 2 años que yo evité que pasara eso. Yo evité que mi hijo pisara las aguas porque yo había visto que mi hijo se me iba a ahogar. Usted estuvo atenta que no siempre a que mi hijo no vaya a la playa, que mi hijo no vaya a un río, que mi hijo no se vaya a un lugar donde vea piscina, ¿no? Que mi hijo no esté cerca al agua, ¿no? Que no corriera peligro, porque yo sabía que se iba a cumplir. Yo lo sabía porque yo, desde mucho más antes, yo creo y seguiré creyendo en el Señor, ¿no? O sea, Él te mostró en un sueño que Él se ahogaba. ¿Cuál de tus hijos, de los 3? El mayorcito. El mayor. ¿Qué edad tenía? Tenía 13 años y medio cuando mi hijo se me ahoga. Voy a ese lugar por completo, yo me olvido del sueño. Por completo se me nubló la mente, ni yo ni mi esposo, de que mi hijo no podía pisar las aguas. Incluso cuando nosotros hemos viajado, no se nos cruzaba por la mente que íbamos a ir a un lugar donde había agua, ¿no? El sueño, ¿no? El motivo del viaje era que mis hijos vayan, ¿no? Váyanos en familia, compartamos momentos con la familia de allá, por parte de mi esposo, de mi suegro, y que pasáramos fiestas de fin de año allá, ¿no? Pero llega un familiar, que es el alcalde de ese sitio, y invita a mi suegro, y invita a toda la familia, y llegamos a ir a ese lugar, ¿no? Donde estaban ya las aguas. Donde estaban las aguas, ¿no? Era una cascada, una laguna, una piscina. Eran unas cascadas que aquel día cuando nosotros llegamos estaban secas. O sea, no corría el agua así como normalmente tú ves una cascada, no. Abajo había una laguna y eran 3 niveles, ¿no? Eran 3 niveles. Yo ingreso con mi hijo y mi hija, los dos mayores, ¿no? Mi hijo de 13 años y medio y mi niña de 12 años. El bebé, el último, viene después con su papá y mi suegra. Mi hijo sube a la segunda zona siguiendo a su papá, que su papá se va a la segunda zona, porque un familiar me dice, mira, yo ya estuve ahí, en ese lugar, y ese lugar está hermoso, ese lugar está divino, y tú tienes que ir ahí para que veas lo hermoso que es. Entonces, mi esposo va, pero mi hijo siempre era
como cualquier otro joven, ¿no? Y que le gustaba explorar, ¿no? Que le gustaba arriesgar, ¿no? Entonces lo sigue, ¿no? A mi hijito. Sube a la segunda zona y en ese momento tú no dices, no vayas, quédate, o tú lo dejaste que él explore como todo joven. yo le dije a mi hijito, yo le dije, Fabricio, no vayas. Fabricio, te puede pasar algo. Hijo, no vayas, ¿no? Pero mi hijo me dijo, no mamá, yo sí puedo. No mamá, yo subo. Pero tu esposo iba adelante. Iba adelante. Mi esposo no para nada se dio cuenta que él lo seguía, porque mi hijo ha subido minutos, digamos, unos minutos después de que mi esposo, o sea, iban a distancia, ¿no? Mi esposo no se ha dado cuenta de que él iba detrás. Mi esposo dice que se da cuenta cuando mi hijo ya estaba arriba. Entonces, mi hijo... Un ratito, porque esto se pone interesante, de verdad. Y yo estoy con toda la expectativa y los músculos apretaditos. Yo no sé cómo estarás tú en casa, pero de verdad esto que viene es impactante. Así que corre, agarra y cómprate unos chisitos o prepárate canchita, no sé, pero esto es impactante lo que viene. Porque aquí no solamente fue un accidente, sino un propósito de Dios para la vida de Denis, y ella nos va a contar. Y esto sí es como un café, por eso te digo que la fe es como un café. Y aquí estamos, ¿no? Degustando de unas tortitas que muy gustosamente nos ha traído Abraham. Y de verdad es espectacular este muchacho cómo nos atiende tan entusiasta y tan amigablemente para nosotros en este hotel que estamos en Piura, en el Hotel Angolo. Bien, somos el Ministerio Fuego y Poder, no te confundas, estamos en la temporada de La Fe con un Café y seguimos con el testimonio de Denis Chiroque. De verdad, ella nos trae un testimonio impactante y cómo Dios la usa hasta hoy para hacer de bendición. Bien, Denis, entonces nos quedamos en que habían ido a Tumbes, a un lugar campestre, y luego llega un familiar de tu esposo a decirles, vamos, hay un río, una laguna bonita para que conozcan acá en Tumbes. ¿Cuántos metros al fondo de Tumbes es, o en el mismo Tumbes? No, es de Tumbes hacia adentro, es a un pueblito, ¿no? A un pueblito. ¿A una hora, media hora? De Tumbes a llegar a este lugar, este pueblito que se llama Casitas, ¿no? Y el lugar donde visitamos, donde estaban las lagunas, las aguas, no era en el mismo Casitas, era en un lugar turístico llamado Los Pilares de Peña Blanca, que de Casitas hay que caminar 1 hora hacia adentro. Hemos caminado 1 hora hacia adentro. Sin imaginarme, ¿no? No conocía el lugar, nunca había ido, ¿no? Nunca me imaginé, porque ni siquiera recordaba el sueño que había tenido, ¿no? Cuando viste las aguas, ¿no recordaste el sueño? No. Nada, estabas tan entusiasmada de que tus hijos iban a disfrutar. No estaba entusiasmada. No, estabas... Estaba yo con el corazón en la mano, y yo no estaba feliz de que mis hijos estuvieran ahí. Yo estaba asustada, no sé, parecía que el Señor me decía... No te había ido a pasar. Sí. O sea, tú ya estabas presintiendo que algo malo que algo iba a pasar. por... Sí, o sea, yo estaba asustada, ¿no? Y continúa. entonces, bueno, mi hijo pues sube, ¿no? Siguiendo a su papá, mi hijo de lo más feliz, se toma fotos arriba, envía mi celular, mi hijo me deja una foto, un recuerdo que para mí es hermoso, porque yo creo que no cualquiera
se toma una foto y se la dedica a sus padres, principalmente a su madre. Una foto en donde él sale en ese lugar de lo más feliz, ¿no? Sonriente, alegre de estar en ese sitio. Le envía al WhatsApp de su papá, ¿no? En ese instante, en el lugar donde se va a ahogar, guarda su celular, sigue caminando sobre piedras, porque mi esposo decía que en ese momento las piedras se podía caminar de lo más normal. Mi hijo guarda su celular en un canguro y vuelve a seguir caminando, a seguir conociendo el lugar. Era como, porque existe ese lugar, existe. Es como decir una piscina de agua, ¿no? En donde mi hijo se llega a resbalar y cae al agua. Cuando mi esposo se da cuenta de que mi hijo se había caído porque el agua suena, ¿no? Mi esposo se da cuenta, mi hijo no sabía nadar. Él no sabía nadar. Mi esposo sí. Mi esposo era profundo eso. Era profundo, ¿no? Mi esposo se tira al agua para ayudarlo a que salga. Y dice mi esposo que era una lucha, era algo desesperante, ¿no? Porque imagínense ahogarse y que tú estás ahí con la desesperación, con la angustia, con el miedo, pataleas, te empujas, ¿no? Y debe ser algo muy angustiante y desesperante para un padre. Y buscándolo. ¿No? O estaba, si lo encontró. No, mi esposo sí lo sabía dónde estaba, lo llegó a coger a mi hijo, lo llegó a coger, ¿no? Pero mi esposo dice que para él el mal estaba ahí. De verdad, yo entiendo cómo se siente Denis al contarnos, porque ella está viviendo el momento. El momento está regresando, haciendo una catarsis, haciendo un tiempo de sanidad al contarnos todo esto. Entonces no es un momento donde lo va a contar muy fluidamente. Va a tener que tener usted y yo paciencia para poder entenderla, porque hay que estar en sus zapatos de ella. Y de verdad yo te admiro, Denis, porque está contándolo con mucha fuerza, pero yo la veo que también está ahí quebrantando algo cuando habla de su hijo, ¿no? Sí, y déjenme decirles que esto que me tocó vivir a mí es algo para valientes. Sí, sí entendemos. Es algo para valientes y que a pesar de que ha sido un proceso muy difícil, el Señor siempre ha estado conmigo. Amén. Y sigue estando y ha sido mi mayor fuerza. Mis hijas, el Señor y mis dos niños que ahora tengo, ¿no? Angelina y Jenny. Amén. ¿No? Y bueno, ¿no? Para seguir, ¿no? Narrando lo que pasó, mi esposo me contaba después, ¿no? Porque yo estaba abajo y él estaba arriba con mi hijo, me dice, fue una lucha, me dice, pero para mí el mal estaba ahí, en ese momento, me dice, porque esas aguas, cuando hemos subido, estaban cristalinas. Esas piedras se podía caminar, pero cuando mi hijo se cae y comienza mi esposo a tratar de sacarlo de esas aguas, todo cambia en ese lugar. El agua se pone oscura, todas las piedras se ponen resbalosas, se ponen babosas, ni siquiera se podía poner un solo dedo. Entonces era una lucha. Mi esposo dice que él luchaba por quererlo coger, a llegarlo a cogerlo, pero cuando él ha intentado querer poner una mano sobre una piedra para poner a mi hijo ahí, no se podía. No se podía poner a mi hijo ahí. Entonces dice mi esposo que mi hijo pataleaba, se desesperaba.
Imagínense, yo me imagino todo lo que mi hijo ha de haber pasado, ¿no? Mi hijo se llegó a fracturar un codo, un bracito, en esa lucha, en esa desesperación. Y mi esposo dice que logró cogerlo. Cuando lo logra coger, me viene un dolor, un calambre en una pierna de lo más fuerte que dijo. Me dice, eso fue lo que me hizo soltar a mi hijo. Me hizo soltarlo, yo no podía, me dice. Entonces, mi hijo se me suelta, mi hijo se me va, y como yo estaba con el calambre, yo también me iba ahogando. Y yo me estaba dejando vencer. Veía que mi hijo bajaba y yo también bajaba. Yo también me ahogaba, ¿no? Mi esposo me decía. Entonces, cuando yo iba bajando, a mí se me revelan mis dos hijos, me dice, Angelina y Elmi, los veo, me dice, y eso me hace reaccionar y me hace que yo coge todas las fuerzas y me impulse hacia arriba, que yo luche y salga hacia arriba. Yo solamente he llegado a sacar una mano, ¿no?, hacia la superficie. O sea, los dos se estaban ahogando. Los dos estaban Si viendo. no es porque él tiene esa visión de ver a sus dos hijos, él no tenía fuerzas para salir. Porque él dice, Wow. Mi hijo se va, yo también me voy. Dice que él decía, ¿no? Mi hijo se va, yo también me voy, ¿no? Me voy con él. Entonces, cuando ha tenido, ¿no?, esa visión de ver, de alcanzar a ver a sus dos hijos, fue lo que lo hizo, pues, reaccionar. Y Yo creo que era Dios ahí tratando de Era darle una lucha, fuerza para que Dios. salga, porque si no se iban los dos. Sí, entonces... Dios mío. Sí, entonces había un dron que estaba filmando. Y esto es algo que yo les cuento y es algo cierto, porque a mí no me gusta mentir, nunca me ha gustado mentir. Yo siempre con la verdad por delante, ¿no? Entonces, Ese dron estaba filmando todo estaba eso. filmando, alcanza a ver que mi esposo se ahogaba, entonces pide ayuda. Yo estaba abajo de lo más angustiada. Yo sentía una desesperación en mi corazón, pero yo no sabía que mi hijo se estaba ahogando con mi esposo, yo no sabía, pero yo sentía en mi corazón la desesperación y la angustia, que algo estaba mal, ¿no? Que no debíamos de estar ahí. Entonces, mi suegro, recuerdo que hablaba por el celular y yo, en eso viene un señor, se acerca al filo, ¿no?, de la segunda zona, y comienza a gritar, se ahogan. Cuando dice se ahogan, entonces yo dije, puede ser mi hijo, dije yo, ¿no? En mi mente, dije, puede ser mi hijo o quizás otra persona que esté allá y se esté ahogando. Entonces los demás familiares me dicen, hay que pedir ayuda a los señores que están más cerca para que suban y ayuden, ¿no? Entonces yo me he ido a decirle a los señores, por favor, ayuden a sacar a quienes están ahogando. Puede ser mi hijo, mi esposo. Y es algo que quizás llegue a escuchar este señor, ¿no? Que le agradezco infinitamente porque el Señor fue quien lo puso en ese momento, lo llevó a ese lugar para que esté ahí y para que saque a mi esposo y a mi hijo de esas aguas. A esos dos señores, ¿no?, que ayudaron y arriesgaron su vida en ese momento, ¿no? Que el Señor me los bendiga y que en todo momento yo los tengo en mis oraciones, ¿no? Porque eso es algo que no se olvida, ¿no? Tanto como las personas que estuvieron ahí y me ayudaron, ¿no? Entonces, mi hijo pues estaba ahí ahogándose, mi esposo, los señores suben, ¿no? Sacan a mi esposo, lo reaniman, ¿no? Entonces dice mi esposo que cuando él ha logrado hablar, él decía, saquen a mi hijo de las aguas, sáquenlo. Pero, ¿cuál hijo? No, mi hijo está ahí abajo, mi hijo se ha ahogado, mi hijo está ahí. El Señor ha ingresado a las aguas, no era grande, ese lugar donde mi hijo se ahoga, no es por decir un río, no, era así como especie de un embudo. Entonces,
no entendemos por qué en el primer instante que el Señor ingresa en las aguas, no estaba. El Señor lo busca y dice que no hay nada. Viene de mi esposo y le dice, no hay nada. ¿Cómo no va a ver? Mi hijo está ahí, mi hijo, ahí, ha señalado, ahí se cayó mi hijo. Entonces el Señor vuelve a ingresar y dice que vuelve a buscar y lo alcanza a ver a mi hijo. El Señor después a mí me cuenta que era algo, ¿no?, increíble para él, porque si él había estado ahí y no lo había visto, ¿cómo es que él vuelve? ¿Cómo es que él vuelve a ingresar y lo ve donde no lo había visto? ¿No? Y esto para mí ya era parte del Señor, ¿no? De que el Señor, nuestro Padre Celestial, estaba ahí, ¿no? Con nosotros, con mi hijo, ¿no? Lo sacan a mi hijito. Cuando yo alcanzo a ver a mi hijo, que lo traen hacia el filo, ¿no? Yo veo a mi hijo como que se estuviese dormidito. Yo pues lo primero que se me vino a la mente, mi hijo ahorita despierta, ¿no? Dije yo. Perdón, Denise, cuando estos señores sacan a los que estaban ahogándose, ¿quién te dijo que era tu hijo y tu esposo los que se estaban ahogando? ¿O tú ya viste que estaban ellos? Un familiar me dice, pide ayuda a los señores porque puede ser tu hijo o Irwin. Entonces, cuando a mí me dicen, puede ser tu hijo o Irwin, entonces yo pues me angustié, ¿no? Yo me angustié y yo pedí la ayuda a los señores. Cuando el familiar a mí me dice, puede ser, pide ayuda porque puede ser tu hijo o tu esposo los que se están ahogando. Ya, pero ¿había gente con ustedes o solamente su familia? Hemos sido En ese lugar todos éramos familia, a excepción de esas 3 personas. Todos éramos familia, todos éramos clavijo de casitas. Todos fuimos por invitación de ese señor alcalde. Nosotros hemos llegado más de 20 y tantas personas, todos familia. Todos hemos sido familia. Era bastante grande Sí. la familia. Ya, luego tú lo ves a tu hijo como dormido y tú dijiste, mi hijo el que está en las Sí. aguas. Mi hijo el que se ha ahogado, mi hijo no. En ese primer momento cuando tú lo ves, como estás describiendo al público que nos ve, gracias por vernos y por escucharnos, de verdad es una gran bendición la que te vas a llevar porque ella está ya a punto de desglosar todo lo que viene, porque en un día normal ella se va a un paseo familiar y le sucede esto a su hijo y a su esposo, pero el más afectado fue su hijo. Bien, vamos a dejar que termine toda esta historia, que de verdad yo estoy con el corazón en la mano y por todos, dos, sí, y todos mis músculos están apretaditos de pensar y estoy viviendo con ella lo que sucedió en ese paseo. Bien, tú me dices que lo traían cargado a tu hijo dormido, que tú pensabas que estaba dormido y que iba a despertar. En ese momento, ¿cuál es el primer pensamiento que te llega a la mente cuando tú lo ves a tu hijo en los brazos de estos hombres trayéndolo? Implorarle al Señor por mi hijo. Pedirle al Señor por mi hijo. Era el único que podía ayudarme en ese momento. Para mí era el único. Para mí era el único. Mi hijo me lo bajan amarradito con toallas, me lo tiran en la arena y yo lo primero que hago es tirarme a la arena e implorarle al Señor por mi hijo. Yo recuerdo que yo me he tirado en esas arenas y he comenzado a clamarle, a suplicarle. Yo le decía, Señor, tú me conoces, yo te conozco, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, ayuda a mi hijo, no te lo lleves. No te lo lleves, le decía yo al Señor. Hubo una tía familiar de mi esposo que también me acompañó en esa oración, se tiró en la arena y comenzó a orar, a pedirle al Señor. Mientras lo reanimaban. Mientras trataban de reanimar a mi hijo, cuando
estábamos ahí orando, ¿no? Y yo imploraba al Señor junto con la tía. El Señor se manifiesta. Wow. El Señor se manifiesta y nos dice, ya está dando señales, ya se le alcanza a ver que tu hijo respira, pero hubo alguien que nos dice a un lado. Entonces la oración Como que la cortó. cortó la La oración, ¿no? bendición que venía la cortó. Sí, entonces yo al ver pues que nos hicieron a un lado, nos tumbaron, entonces yo me he parado y yo ahí parada mentalmente, ya no hablaba en voz fuerte, sino mentalmente, le seguía pidiendo al Señor por mi hijo, ¿no? Y yo alcanzaba a ver a mi hijo que ya su pecho un poquito se le movía, que iba respirando un poquito. Y una tía nos dice, no perdamos más el tiempo, hay que correr con él. Tenemos que caminar 1 hora con él, correr casi 1 hora con él, para que podamos llegar a tierra firme. Yo he caminado con mi hijo, con los señores, que les agradezco infinitamente, ¿no? Con ese joven que en un primer momento cargó a mi hijo en los hombros y corrió con él, con mi hijo. Yo de la mano con mi bebé, con mi hijito, el último, y todos los familiares ahí van con nosotros, ¿no? Hasta que yo ya no pude caminar más porque el bebé se cayó, ya no podía, entonces yo me he quedado. Yo me he llegado a subir con mi hijo a un carro, llevarlo al hospital. Yo me he llegado al hospital con mi hijo. No podía. Por el bebé. Por el bebé. ¿Y tu esposo cómo estaba? ¿Estaba bien? Mi esposo no podía ni pararse. Estaba arriba y no podía ni pararse. Mi esposo estaba descompensado, ¿no? Porque también se había estado ahogando. Luego de un rato, cuando yo ya he llegado a la caseta de los pilares, cuando yo he llegado, a los 5 minutos llega mi esposo y desesperado me dice, mi tío me ha prestado la moto lineal, un tío, y ni las llaves había en ese momento para prender esa moto. Mi esposo ha desconectado cables y hemos salido los dos corriendo en esa moto en dirección al pueblo, ¿no? A Casitas. Cuando hemos llegado, ¿no?, a ese lugar de Casitas, recuerdo que el alcalde nos llega a ver para llevarnos en su carro, ¿no? Mi hijo, en el camino llamaron que mi hijo no podía ser recibido en el hospital de Zorritos, que no podía ser recibido en otro hospital. Hubieron 2 hospitales donde mi hijo visita antes de llegar a Jamo, Tumbes, donde uno no tenía tensiómetro y el otro tenía tensiómetro y no tenía oxígeno. Y allá, en esos sitios, la gente está totalmente olvidada por las autoridades. Ni siquiera tienen una atención médica como debería de ser, como debería de gozar un ser humano, una persona. Yo la verdad que yo no me imaginaba que todo ese sitio, todos esos lugares eran así, olvidados por las autoridades, porque lo único que hacen es cogen un puesto, y así lo digo, cogen un puesto para sacar provecho para ellos mismos, pero no tienen un puesto para ayudar a su prójimo, para ayudar a su pueblo. Para eso no lo hacen, ¿no? Dime, Denis, este pueblo que nos dices que es un pueblo olvidado, ¿es el cerca a esta zona, por decirlo así, turística, que a mí no me parece nada turístico, y lo digo porque la zona turística tiene que haber señales
tiene que haber normas, tiene que haber cosas donde antes de ingresar te dice, esto es peligroso, acá tienes, y te indican las señales, que no entres a ese lugar, porque lo que me cuenta Denis y lo que nos está contando ahí al público que nos está mirando, es algo que es un sitio donde si alguno cae, ahí cae y nadie lo levanta y nadie lo ve, porque las piedras son resbaladizas. Claro, porque las piedras son resbaladizas. Debe de haber alguien donde pueda ingresar para poder ayudar al que se está ahogando. Yo tengo entendido que debe de ser así un lugar turístico, ¿no? Claro, un salvavidas, ¿no? En ese lugar no había carteles donde indicaran señales, no había señalizaciones, no había un salvavidas, no había un equipo especializado por si alguien se ahogue, por si alguien se caiga en el transcurso del camino, primeros auxilios. No había que brindar primeros auxilios, no hubo ni siquiera el protocolo como debería de ser del COVID, no hubo hasta el día de hoy que mi hijo ya llega, ¿no? Tiempo que mi hijo partió al encuentro con el Señor, ¿no? Hasta el día de hoy no hay un protocolo, no hay un seguro de salud y vida que todo lugar turístico debería de tener. No lo hay, no existió nunca ese seguro de salud y vida, porque cuando uno entra a un lugar turístico pagando, a pesar de que tuvimos la invitación del señor alcalde, pagué mi entrada, ¿no? Pagué, nunca hubo ese seguro, ¿no? Y no te indicaron a ti cuando tú pagaste, no te dijeron mira al primer nivel tienes que ir o al segundo nivel no van los niños, porque siempre hay un... Claro, no hubo quien me diga, ¿sabes qué? Allá te vas a encontrar con el sitio así, tú tienes que tener precaución. Nada. O la señorita que en un momento después, ¿no? Dijo, yo le advertí a la señora que los niños no podían ingresar. A mí nunca nadie me dijo, los niños no pueden ingresar porque es un lugar así, ¿no? Claro, porque nunca me siempre ese lugar turístico tiene que tener esas cosas. Bien, entonces seguimos con esto y que quede claro ante el público que hay este lugar, existe este lugar, porque aquí no se hablan de historias, sino de realidades. Y aquí este lugar en Tumbes existe y de verdad yo creo que Dios te llevó ahí con un propósito, porque cuánta más gente se ha de ver ahogado ahí y no han tenido nada, ningún auxilio. Gracias a Dios que tú encontraste a esos señores que vieron que estaba ahogándose tu esposo, porque pudo ser también tu esposo. Claro, y para evitar que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Claro, Con las familias. Sí. Claro. Entonces, ¿llegaste a la posta, la posta más cercana con tu hijo? No. Mi hijo iba con un primo, ¿no? Que lo llevaba en brazos. El que lo llevaba en los hombros, así, ¿no? Cargado, corriendo, era uno de las personas que ayudaron a sacarlo del agua. Después, en el transcurso del camino, ha llegado el alcalde con una camilla, ¿no? No camilla, sino ha sido uno de esos así, nada más, que se hace una camita así, manual, digamos así, donde han puesto a mi hijito, lo han puesto ahí y han seguido corriendo, lo han subido después en una camioneta, hasta que después han logrado ponerlo en una ambulancia, que era lo mismo que llevar una camioneta, porque esa ambulancia ni siquiera llevaba tensiómetros ni oxígeno, que era lo primordial para mi hijo, ¿no? Cuando yo he llegado a Tumbes, imagínense que mi hijo se ahoga un 27 de diciembre, 12 del mediodía, y mi hijo viene a llegar al hospital de Tumbes Jamo 4 de la tarde. 4 de la tarde, ¿no? Yo llego a eso de las 6 de la tarde, pero para eso el médico ya había, en el transcurso del camino, llamó pidiendo hablar con los padres, porque tenía que tomar una decisión. Mi hijo había llegado totalmente grave a ese hospital, ¿no? Entonces pedía la autorización de los padres porque tenía que sedar y entubar a mi hijo, ¿no? Mi hijo estaba convulsionando y en el camino había convulsionado
3 veces. Cuando llegó al hospital estaba totalmente mal, ¿no? Y el alcalde, ¿no? El médico, ¿no? El alcalde que dijo. Y entonces el alcalde dijo, hable con los padres. Mi esposo me dice, toma la decisión tú. Yo hablo con el médico, yo lo que le digo al médico, ¿no? Doctor, yo lo único que le pido es que haga todo lo mejor posible por salvarle la vida a mi hijo. Ponga todos sus conocimientos en mi hijo. Sálvele la vida a mi hijo, lo que yo le dije al médico. Entonces el médico me dijo, ya señor. Cuando yo llego al hospital, 6 de la tarde casi, nos hacen ingresar a mi esposo y a mí, y el médico me recibe con una noticia totalmente devastadora, totalmente negativa. El médico de frente me dice, señora, su hijo tiene un diagnóstico totalmente reservado. Yo le dije, doctor, ¿qué es lo reservado para usted? Dígame, ¿cómo está mi hijo? Y el médico me dice, tu hijo ha venido con el cerebro totalmente dañado, me dijo. Y esto es algo irreversible. Tu hijo tiene todo el cerebro destrozado. Ya no hay nada más que hacer. En ese momento, a mí se me vino el mundo encima. Yo sentí un inmenso dolor. Porque minutos antes mi hijo había sido totalmente sano. Él nunca se enfermaba. Era un niño deportista, un buen adolescente, un buen hijo. Es como ahora dicen, no, porque el familiar ya falleció y tú hablas bonito. No, yo hablo lo que es la realidad, lo que era la vida de mi hijo, ¿no? Entonces para mí fue algo devastador que me digan eso, ¿no? Denise, cuéntanos un poquito de la adolescencia de tu hijo. ¿Qué vida sí. tenía? ¿Qué fue lo que viste en él que te sorprendió? Cuéntanos un poco antes del accidente. Mi hijo era un adolescente muy lindo, digamos, en que él era un jovencito que sin yo darme cuenta, mi hijo ya estaba conociendo del Señor. ¿Asistía a una iglesia? Asistía no solo a una, comenzó a asistir a una iglesia cristiana, ¿no? Ahí a la vuelta de mi casa, y luego con unos vecinitos dejaron de asistir a esa iglesia y se fueron a otra iglesia un poquito más allá de donde vivimos, ¿no? Entonces, un día, ¿no? Estábamos en las clases virtuales. Entonces él tenía un celular que lo usaba mientras estaban las horas de clase para que haga sus tareas, ¿no? Entonces recuerdo que un día ya había terminado y él estaba puesto los audífonos, ¿no? Y le digo, Fabricio, ¿qué haces tú con el celular? ¿Qué estás escuchando? ¿Ya hiciste tu tarea? Y él me responde, mi mamá, ¿tú por qué estás que me regañas? ¿Quieres saber qué estoy escuchando? Yo le digo, ¿qué? Yo estaba molesta, pensando de que él estaba pues perdiendo el tiempo escuchando músicas, ¿no? Y que no quería, ¿no? Claro, entonces mi hijo me sorprende porque me pone uno de los audífonos a mi oído y mi hijo estaba escuchando una alabanza. Mi hijo estaba escuchando música de nuestro Padre, una música de Dios. Entonces era algo para mí que me sorprendió y a la vez pues me tocó el corazón y dije yo, bendecida soy yo por tener un hijo así. Dije yo, ¿no? Sí, porque hoy en día todos los adolescentes están yendo por el mal camino. Sí. El que menos quiere realmente. Claro, ¿no? Entonces a mí me sorprendió y a la vez me alegró, ¿no? De tener un hijo así. Él asistía a la iglesia con sus amiguitos y era un hijo maravilloso. Un hijo maravilloso porque él fue como mi mano derecha.
fue como mi mano derecha, ¿no? Que en otras ocasiones yo ya he contado, ¿no? Que yo he sido 2 veces operada de un seno. En la segunda operación mi hijo demostró ser el mejor hijo, un buen hijo que amaba a sus padres, principalmente a mí. Fue mi apoyo en ese momento cuando a mí me operan. Yo me vengo después de 15 días de operada de la casa de mis suegros, me vengo a mi casa y mi hijo sabía ya cocinar, sabía lavar. Entonces yo recuerdo que yo me sentaba en una silla cerca de la cocina y él se ponía a cocinar y su hermanita por ahí medio le ayudaba y él me cocinaba, él me lavaba. Él, desde que ya pues tuvo uso de razón, ya grandecito, nunca me dejaba que yo hiciera una fuerza, porque él sabía que a mí me hacía mal alzar peso, ¿no? Porque yo ya estaba operada de un seno, ¿no? Desde bien chiquilla me operaron de un seno, ¿no? Me sacaron el fibroma. Entonces mi hijo sabía y siempre, mamá, tú no hagas fuerza, mamá, para eso estoy yo, siempre decía él, así cuando no estaba su papá, mamá, tú no te preocupes, no tienes, no, mamá, yo te acompaño al mercado. O sea, era un joven que siempre estaba pendiente de su mamá, ¿no? De sus hermanos, y que le gustaba mucho compartir. Recuerdo que tenía 5 años, y yo vivía pues en mi casa, ¿no? En un asentamiento humano al que sigo viviendo ahí, ¿no? Y había unos muchachitos afuera de casa. Su papá le había traído, me acuerdo, unas manzanas, ¿no? Y eran unas manzanas, pues, de esas israelíes, no eran Israel, sino eran, chilenas, ¿no? Unas manzanas chilenas le había traído para él. Y su hermanita estaba más chiquita, ¿no? Y recuerdo que toda la bolsa de manzanas la saca afuera y la comienza a repartir. Entonces, cuando yo me doy cuenta, Fabricio, ¿quién se iba para afuera? Mamá, los amiguitos están ahí afuera, no comieron nada. Entonces, yo tengo que compartir con ellos. Era generoso. Él le gustaba, Qué bonito, qué bonito corazón tenía un corazón lindo, mi hijo, ¿no? Cuéntanos, después de que él iba a la iglesia, él conocía del Señor, ¿tuviste algo diferente, algo que cambió el Señor en él? Claro, cambió porque siempre estaba más atento a nosotros. Siempre él no era un muchacho pues de irse pues por ahí con los amigos, salvo que sea que le encantaba este deporte que estaba estudiando, el fútbol, pero también lo más apasionante para él era el Muay Thai. Él a la edad de 13 años y medio, 12 años, él ya tenía su mentalidad que quería hacer en la vida. Él se estaba entrenando, él era un guerrero desde antes de su accidente, era un guerrero. ¿Por qué digo era un guerrero? Porque él se entrenaba diario haciendo sus ejercicios, porque su mentalidad de él era irse a servir y quería ser policía. Me decía él que él quería ser policía y él se estaba entrenando, ¿no? Se estaba entrenando diario, él hacía sus ejercicios, hacía planchas, ranas, abdominales, todo lo que hacía para ejercitarse, ¿no? Y era un chico súper fuerte. Cuando su papá no necesitaba que lo acompañe y él no tenía clases, estudios, tareas, papá, yo voy contigo, ¿no? Él lo acompañaba a su papá a trabajar. Qué bueno. Dime, Denis, las veces que él fue a la iglesia, cuando dices tú que él comenzó a ir, ¿qué edad tenía? A ver, por lo menos él tenía 11 años, por lo menos que empezó a ir. Claro, sí. Y luego de ahí fue hasta el día del accidente. ¿O ya no iba? No, dejaron de asistir porque se vino la pandemia. Ya. Se vino la pandemia, entonces ahí ya dejaron de asistir
ya no iba, Sí, porque claro, todo cerrado, ¿no? todo se cerró. Y ahí ya luego han salido para el paseo. Sí. Ya. ¿Cuándo sucedió el accidente? ¿El 2020? En el 2020, un 27 de diciembre del 2020. Finalizando Sí. el año 2020. Sí. El primer año de la pandemia, sí. Sí, yo llego a ir, a pesar de que estábamos en pandemia, llego a ir porque mi suegro, ¿no? Y toda la familia nos dijo que en ese lugar no había el COVID, no existía el COVID en ese lugar. Y era verdad, porque nosotros hemos llegado, no había ni una sola persona contagiada con el COVID, no había COVID, porque de Tumbes a ese lugar Casitas está retirado, es un lugar un poquito retirado, ¿no? Y que demoraron mucho para que alguien se contagie con el COVID, ¿no? Claro, porque tú nos dices que has caminado, has vuelto y luego de eso has regresado ya. Estamos ya en el inicio donde tu hijo ingresa al hospital, estás hablando con el médico te dice que no hay posibilidad de que su cerebro vuelva a ser el mismo de cuando nació. Entonces, en ese mismo instante, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cómo tomas lo que el médico te dice? ¿Y cómo fueron los siguientes días o meses que ya tú estabas como residente prácticamente en el hospital por tu hijo, ¿no? Claro, cuando el médico pues me dice, me da el diagnóstico, ¿no? Nada alentador, entonces yo me pongo mal, ¿no? Me pongo mal, yo comencé a llorar fuerte y yo decía, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí, no? ¿Cómo es posible que hace unos minutos mi hijo haya estado sano y que ahora mi hijo esté ahí grave, ¿no? Y era algo para mí doloroso porque yo lloraba con todas mis fuerzas, ¿no? Yo lloraba con todas mis fuerzas. Aquel día mi esposo me manda a dormir a la casa de una prima de él, pero yo no podía dormir. Yo lloraba por mi hijo. Habré dormido pues 1 hora durante toda la noche y luego temprano me iba otra vez al hospital y yo seguía llorando, ¿no? Denise, en esta parte quiero hacerle recordar al público que nos está mirando, en esta parte somos el Ministerio Fuego y Poder. Si te estás enlazando en esta hora, de verdad tenemos un testimonio de impacto, estamos llegando ya a la parte culminar, pero esta parte es muy interesante porque de aquí se desata un testimonio, un propósito para la gloria de Dios. Y estamos en la parte donde ya ha ocurrido la tragedia, el accidente. ¿Cuándo? La pregunta que ahora te voy a hacer es, ¿cuándo te vino a la mente el sueño que tuviste? ¿En el momento donde estás llorando ya en la casa de tu prima? Del familiar que tu esposo te había... ¿Ahí es donde recuerdas o en otro momento? ¿O cuando lo ingresan al hospital? ¿Cuándo es que te viene? ¿Todavía no te vino el recuerdo del sueño que habías tenido hace 2 años atrás? A mí me viene el recuerdo del sueño después de 3 días de que mi hijo está en UCI, porque al tercer día mi hijo me lo pasan a UCI, y ahí cuando me dicen ya lo vamos a pasar a UCI, entonces yo he comenzado a pedirle al Señor, ¿no? Yo he comenzado porque yo ya al segundo día comienzo a orar, a suplicarle a Dios por mi hijo. En el tercer día, entonces yo recuerdo que estaba fuera del hospital, ¿no? Del área donde estábamos esperando las noticias, ¿no? Entonces ahí yo parada comienzo a suplicarle al Señor para que mi hijo mejore, ¿no? Su salud. Entonces cuando yo comienzo a recordar que aquel sueño, yo le digo a mi esposo, acabo de recordar que Fabricio no podía pisar las aguas. Y mira, por más que yo hice, por más que hicimos, mira cómo se cumplió. Mira cómo se me vino a olvidar que Fabricio no podía ingresar a las aguas. Y entonces yo seguía
suplicándole, ¿no? Así han pasado 20 días que mi hijo estaba en UCI. Y yo seguía pidiéndole por una semana, me arrodillé, todas las noches me arrodillaba y le suplicaba a nuestro Padre para que hiciera un milagro en él, porque los médicos nos decían, tu hijo cada vez está mal, tu hijo cada vez está peor, ¿no? Mi hijo no mejoraba. Recuerdo que yo ingreso una tarde, después de 20 días, a UCI a verlo, mi hijo, y aquí va, ¿no? Como dices tú, lo más impactante, ¿no? Donde el médico, jefe del área de UCI, me dice, tu hijo está mal, tu hijo ya se está yendo, me dice, pero en ese momento yo ya no lloraba, porque yo ya tenía el Señor más profundo, más dentro de mí. Yo así se los digo con gran verdad, que no lloraba así como cuando me dijeron el primer día que mi hijo tenía el cerebro totalmente dañado. No lloré. Yo tenía una paz en mi corazón en ese momento, una tranquilidad cuando el médico me dice, es por demás que lo tengamos a tu hijo aquí con todos estos aparatos, porque tu hijo está oxigenando 36. Tu hijo se está yendo, es solamente ese efecto de pura medicina, me decía el médico. Ven, acércate, aquí está, ¿no? Mira en la pantalla. Yo me he acercado y le digo, sí, yo sé que es verdad lo que usted me está diciendo. Yo sé que la máquina está ahí marcando 36 de oxigenación y que mi hijo se está yendo, yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir usted? El médico me dice, te estoy diciendo que tu hijo ya está por demás conectado con estos aparatos. Le ponemos la medicina, sube su oxigenación 86, comienza a bajar el efecto hasta que va bajando y llega a 36 y cada vez menos y cada vez menos y menos se está yendo. Es por demás, tú lo estás haciendo sufrir a tu hijo. Entonces es ahí donde yo le digo, a ver, doctor, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted no cree en Dios? Y el médico me dice, no me dice nada, solo me agacha la mirada. Y yo le dije, pues yo sí creo en el poder de Dios. Yo creo que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que va a escuchar mi clamor de madre, mi dolor, mi angustia. El Señor me va a escuchar. Yo sé que Él me va a escuchar. Entonces, mañana, mi hijo, su cánula ya la había pedido de mi hijo. Nos hemos demorado 3 días para encontrarla, ¿no? Mañana su cánula de mi hijo ya está aquí en el hospital temprano. Yo estoy bien segura que mañana, una vez que a mi hijo le pongan esa cánula, mi hijo va a abandonar todos esos aparatos que tiene ahí puestos. El Señor va a obrar en él. Mañana más tarde mi hijo va a volver a ser el de antes, le dije yo al médico. El médico totalmente incrédulo y totalmente cegado quería desconectar a mi hijo. Había un enfermero, que fue un ángel del Señor que lo puso ahí, ¿no? Que después me enteré que ese enfermero era cristiano, ¿no? Él me dice, señora, usted no se preocupe, porque así a mí me voten de este cargo que tengo aquí, que estoy aquí en este trabajo, yo me voy a ocupar de que le pongan la medicina a su hijo. Yo mismo le voy a poner la medicina a su hijo hasta que mañana le pongan la cánula. Y el médico, no, ¿cómo tú me vas a contradecir a mí? Y él me dijo, lo siento, usted puede ser muy el jefe, pero yo creo en lo que la señora está diciendo. Yo también creo en el Señor. Entonces, no, yo con mucha más fuerza, no, yo con mucha más
seguridad, fe, ¿no? Entonces yo seguía confiada en el Señor. Yo sabía que lo que yo estaba diciendo era verdad, se iba a cumplir, porque se cumplió. Gloria a Dios. ¿No? Los días siguientes se pusieron la en ese instante que ya el enfermero me dice que él se iba a encargar de ponerle la medicina y el doctor pues no le quedó, porque yo le dije, si usted desconecta a mi hijo no le pasa algo, usted es el único responsable de lo que le puede pasar a mi hijo, ¿no? Entonces el doctor no le quedó otra que esperar al día siguiente. Él seguramente no le quedó otra que eso, ¿no? Entonces yo he salido de ese lugar. Yo me he salido y le he dicho a mi esposo, mira, el médico me ha dicho esto. Yo le he dicho esto. Cuando he terminado de contarle lo que había pasado y lo que yo le había dicho al médico, yo no le he dicho nada a mi esposo y he comenzado a caminar. Y me he ido hacia la vuelta del hospital. Ahí adentro del hospital había un lugar donde estaban trabajando, pero en ese momento no había nadie, no había ningún trabajador. Yo he encontrado una arena y donde yo me tiro en esa arena, yo me arrodillo, comienzo a clamarle al Señor así con todas mis fuerzas, comienzo a clamarle al Señor por mi hijo. Yo recuerdo que comienzo yo, ¿no? Me tiro, comienzo yo a decir, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Yo sé que tú estás aquí conmigo, Señor. Te suplico por mi hijo, Señor. Obra en él. Comencé yo a suplicarle. Yo recuerdo que yo tenía mis manos así, pero yo con mis ojos cerrados, cuando yo estaba suplicándole al Señor, Señor, obra, Señor, te suplico, yo sé que tú estás aquí. Entonces cuando yo comienzo a sentir ese fuego, donde yo, una fuerza inexplicable, me hace levantar una mano hacia arriba y la otra que la tenía así, y la hago así. Y en ese momento parecía que yo tocaba el cerebro de mi hijito, la cabecita de mi hijo, yo le tocaba. Y yo decía, yo ni siquiera sabía que se tenían que activar neuronas. A mí ningún médico me había dicho que las neuronas de mi hijo se tenían que activar. Y yo no sé cómo yo decía en ese momento, Señor, eres tú con tu poder, Señor, eres tú el que está activando cada una de las neuronas, Señor, eres tú el que está haciendo todo esto posible, Señor, eres tú, Señor, tú estás sanando a mi hijo, Señor, yo oraba con toda mi fe y con toda mi creencia, el Señor estaba ahí conmigo, yo me sentía en el aire, yo sentía el fuego, yo solamente era el Señor y para mí era maravilloso porque yo creo y seguiré creyendo en el poder del Señor. Cuando yo estaba así, que yo sé, permítanme contarles, sé que el Señor está aquí porque yo estoy sintiendo el fuego del Señor en este momento. Porque Él está aquí presente, Él está conmigo en todo momento, ¿no? Entonces, viene mi esposo y me levanta el pez, y me dice, no llores más. Él no sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento, no lo sabía mi esposo. Él venía de allá del área donde estábamos esperando, ¿no? Y me levanta y me dice, no llores más. Y me siente en una vedera, ¿no? Cuando me dice, tranquilízate, y yo ahí trataba, ¿no? Sentía una paz dentro de mí, sentía esa paz, sentía esa tranquilidad, una seguridad de que el Señor ya había obrado en mi hijo, ¿no? Entonces regreso con él a esperar.
Llegó al otro día, mi esposo me dice, llegó a las 11 de la mañana, recuerden, mi esposo me dice, me voy, la cánula venía en avión, ¿no? Me dice, ya me voy con mi papá a traer la cánula. Ya, yo lo he esperado de lo más tranquila, ha entregado la cánula a los médicos, han salido, la han entregado. Los médicos me dicen a mí, porque sí, para ellos yo era la terca, para ellos yo era la necia, ¿no? Ante el diagnóstico que ellos daban, ¿no? Entonces me dicen a mí directamente, señora, prepárese, porque usted ya sabe lo que se puede venir, me dijeron. Y o sea, ¿era un riesgo ponerle la cánula? Era un riesgo. O sea, o moría o vivía. O moría o vivía, porque mi hijo estaba oxigenando 36 hasta ese momento, ¿no? Con el respirador Con el respirador artificial. Ahora ya iba a hacerlo solo, con la cánula. Sí, la cánula le iba a ayudar a respirar por sí solo. La cánula no iba a estar conectada con ningún oxígeno, nada. Solo iba, ¿no? Entonces me dice, señora, prepárese para lo que se va a venir, para lo que se pueda venir. Entonces yo le dije, yo estoy preparada, doctor. Pero yo no le decía lo que había pasado. Claro, yo no le decía, yo estaba solamente el Señor y yo ya le había contado a mi esposo, ¿no? Pero ellos no sentían lo mismo que yo sentía, ¿no? Entonces, mi esposo preocupado caminaba para allá, para acá, pero yo estaba tranquilita, relajada. Cuando salen, a las horas salen, ¿no? Los médicos, y salen, pues, asombrados, y me miraban, y me dicen, señora, su hijo ya está desconectado de todos los aparatos. Su hijo está respirando con esa cánula. ¡Gloria a Dios! Estaba respirando solo. Estaba respirando mi hijo con esa cánula. Entonces, para mí, era una inmensa alegría que ya estaba confirmado, ¿no? El milagro que se había dado en aquella oración, en aquella conexión con el Señor, ¿no? Se habían activado sus neuronas, el pecho ya estaba, el cerebro estaba... Claro, cuán misericordioso es Dios, que Él es el que pone las palabras en nuestra boca para orar. Es increíble realmente lo que Dios puede hacer. ¿Cuánto nos ama el Señor? Sí, yo creo que hay una segunda parte porque yo creo que hay una segunda parte, es la primera parte. De verdad, estamos en la parte crucial y viene lo demás, el milagro que se va a desatar, pero yo creo que hay dos partes en esto. Evidentemente hay dos partes, hay parte 1, que es lo que nos ha contado Denis, ahora iba a haber una parte 2, porque el tiempo se nos agota y también ella ha viajado a casi una hora para venir a contarnos este testimonio, pero yo creo que hay una segunda parte y vamos a hacerlo porque sí, merece el público y merece creo toda la gloria del Señor y que este testimonio sea la segunda parte. Por hoy, esa es la primera parte porque el tiempo nos ha ganado, pero va a haber una segunda parte. Yo creo que sí es importante, pero queremos rematar esto con una oración y queremos finalizar esto, pero esperen la segunda parte, la parte 2 del testimonio de Denis para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Qué bendita que ya tengamos que terminar por hoy, pero bueno, vamos a orar para que todo se disponga para poder hacer la segunda parte. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Señor Santo, Dios, gracias por el gracias, privilegio gracias, de tenerte entre nosotros. Sí, Señor Dios de los ejércitos. Gracias, Jesucristo, Padre, por morir en esa gracias, cruz. Señor, por demostrarnos que tú existes. Gracias por vencer a la muerte, Señor, y por dejarnos al Consolador, que es aquel que viene cuando más te necesitamos. Te damos toda la gloria. Gracias, Dios, porque eres tú obrando en nosotros. Gracias, Padre, porque te has pasado de amor. Te has pasado de amor, Señor, en nuestras vidas. Señor.
Te amamos, queremos. A ti sea toda la gloria, tú eres quien nos sostiene, papá. Solo a ti, Señor, solo a ti. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Toda reverencia Santo, Santo, y todo honor te sentimos, sea te para amamos, ti, Espíritu Santo. Espíritu Gracias, Santo, Padre, por este en el nombre de tiempo, Jesús. por abrir el camino para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, nos despedimos y ya estaremos avisándoles la segunda parte de este testimonio para finalizar, donde culminamos con una victoria y cómo hasta hoy el Señor está usando a Denis. Que Dios les bendiga. Estén pendientes. Sí, Bendiciones. La fe con un café. Nos despedimos. Chao.